Presentamos la serie Verdad Presente, dirigida por el pastor Adrián Evans, en Talking Rock, Georgia, del 19 al 28 de diciembre del año 2019. Tema 5. Justificación por la fe. Mecánica del Evangelio. Padre Celestial, en verdad no hay mejor amigo que tu Hijo para nosotros, para acercarnos a ti, Padre nuestro. La revelación del amor del Padre. Y al entrar en el sábado, como hablamos la otra noche, Jesús, mientras descansa en el seno de tu Padre y experimentes el dulce descanso, ahora venimos a ti porque hemos trabajado y hemos estado agobiados durante la semana. Y estamos decididos a recibir tu descanso. No hay otro lugar donde podamos recibirlo. Gracias por la porción de tu Espíritu, el pan vivo del cielo. Aliméntanos porque somos desdichados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Y danos tu justicia para que seamos saciados. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Es interesante que haya leído un libro. Recuerdo el título del libro. El título del libro era "Es difícil perderse y es fácil salvarse". Y mi respuesta al título de ese libro: bueno, si es fácil ser salvo, entonces ¿por qué el camino es estrecho y angosto y pocos son los que lo encuentran? Tan fácil ser salvo. ¿En serio? ¿Difícil perderse? He llegado a esa conclusión dentro del marco correcto. Pero hasta que no llegas a ese marco, es fácil perderse y difícil ser salvo. Cuando no conoces la verdad, solo la verdad te hace libre. Este es el problema. Una vez que conoces la verdad, es fácil ser salvo. Es muy fácil ser salvo. Pero tenemos que llegar a algunas conclusiones y esa es simplemente esta. Romanos capítulo 3, versículo 10, como está escrito: no hay justo. ¿Es cierto? No dice que haya quienes comiencen la vida sin ser justos. No hay justo. Eso es lo que dice. No, ni uno. No hay nadie que entienda. ¿Entiendes? No, según esto. Pero esto es para los incrédulos, ¿verdad? No hay nadie que busque a Dios. ¿Buscas tú a Dios? Esto dice que no hay nadie que busque a Dios. Presente continuo, presente continuo. No hay nadie que busque a Dios. Entonces, si buscas a Dios, ¿qué está sucediendo realmente? Dios te está buscando a ti. Cristo es la fuente de todo impulso correcto. El camino a Cristo, página 26 en inglés. Lo que significa que si sientes los impulsos del Espíritu de Dios para venir a Él, es solo porque Él te atrae, no porque lo desees. La única razón por la que peregrinamos es porque Él es quien ya peregrinaba para alcanzarnos, para venir a buscarnos la oveja perdida. Estábamos perdidos. ¿O dónde está la moneda perdida? ¿Sabía la moneda que estaba perdida? No, la oveja sabía que estaba perdida. La moneda no. No tenía la capacidad, pero aún así fue encontrada. Todos se han desviado del camino. Aún se han vuelto inútiles. No hay quien haga el bien, ni siquiera uno. Un momento. Oye, yo hago todas cosas buenas, ¿no? Dice que no hay nada quien haga el bien. Su garganta
Es un sepulcro abierto con sus lenguas que han usado engaño. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. No es mío. No hay veneno debajo de estos labios. ¿En serio? ¿Es así? Tal vez necesitas un par de gafas nuevas, Adrián. Cuya boca está llena de maldición y amargura, sus pies tan rápidos para derramar sangre, destrucción y miseria están en su camino, y el camino de la paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Por lo tanto, por las obras de la ley nadie será justificado ante él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Y es sobre la base de este texto que la mayoría de los adventistas del séptimo día se perderán. Porque con razón o sin ella, llegué a comprender que por las obras de la ley podía ser salvo, siendo vegetariano o vegano, siendo guardador del sábado, creyendo en la segunda venida de Jesucristo y creyendo fielmente en el credo del adventismo sería salvo. ¿Cómo llegué a este entendimiento? Bueno, necesitamos pasar a la otra historia, pero antes de pasar a esa historia, necesitamos leer el resto de este pasaje. Porque por la ley es el conocimiento del pecado. Versículo 21. Pero ahora la justicia de Dios sin la ley se manifiesta. ¿Cómo llegó esta justicia? En Jesucristo. ¿Llegó con la ley? ¿Llegó sin la ley? Ahora, la justicia de Dios sin la ley se manifiesta siendo testificada por la ley y los profetas. La ley cumple su función. La ley, mira, la justicia de Jesucristo. Sí, eso es lo real. Lo reconozco. Esto es bueno. La ley lo reconoce. La justicia de Jesucristo, la justicia de Dios, que es por la fe. ¿Cuál es la siguiente palabra? De la fe de ¿quién? La fe de Jesús. La fe de Jesucristo para todos los que creen, porque no hay diferencia. La justicia de Dios por la fe de Jesús. Pasemos a Gálatas capítulo 2, versículo 16. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Veamos allí. Esto te está dando un poco más de claridad en este proceso, sabiendo que nadie es justificado por las obras de la ley. Pero por la fe de Jesucristo, también nosotros hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. Y no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley nadie será justificado. Así que creemos en Jesús, que es su fe, la fe de Jesús, su justicia es lo que nos salva. La fe de Jesús. Así que no es técnicamente justicia por la fe. Es justicia por la fe de Jesús. ¿Ves la diferencia? Tengo confianza en quién es Jesús. Todo lo que tengo que hacer es creer quién es Jesús, el Hijo de Dios. Al creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios, recibo su fe. La fe de Jesús. Justicia por la fe de Jesús. La fe de Jesús. Sí. Y como dijo Jesús, arrepiéntete y cree en el Evangelio. ¿Sabes que no puedes creer en el Evangelio a menos que te arrepientas? Esto es importante. Es para nosotros tener que reconocer que no estamos buscando a Dios, que no hay nada bueno dentro de nosotros.
Solo somos salvos por la bondad de Dios. Es la bondad de Dios la que nos lleva al arrepentimiento. Y por eso el camino es estrecho y angosto, y pocos lo encuentran, porque para el alma humana reconocer su pecaminosidad y su debilidad es difícil. Está bien hacerlo cuando eres joven y has estado en el mundo, confundiéndote, bebiendo y haciendo de todo. Y entonces puedes humillarte, reconocer y entregarte al Señor. Y después de 2 o 3 años de leer la Biblia, asistir a la iglesia, puedes desempolvar todo eso y me va bastante bien. Puedes dejar atrás toda esa confesión. Y para mantenerte alejado de tu constante pecaminosidad, puedes establecer tu propio estándar y comparar a los demás con él. ¿Hay alguien? No levantes la mano. Llegamos a Lucas capítulo 18, versículo 9. Él dijo esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. ¿No somos Babilonia? Somos los escogidos de Dios, llamados en el movimiento millerita, establecidos sobre una roca sólida. Somos el pueblo escogido de Dios. Tenemos las profecías, tenemos el mensaje de salud, lo tenemos. Aquellos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a las hijas de Babilonia. 2 hombres subieron al templo a orar, un fariseo, el otro publicano. El fariseo se puso de pie y oró consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, extorsionadores, injustos, adúlteros, que ni siquiera como este publicano. Ayuno 2 veces por semana y doy diezmo de todo lo que poseo. Pero el publicano, estando lejos, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Les digo esto. Les digo que este hombre descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y quiero leerles de Palabras de Vida del Gran Maestro, página 152 en inglés. Un pequeño comentario sobre esto, para que trabajemos con él. Palabras de Vida del Gran Maestro. El fariseo y el publicano pueden representar 2 grandes clases, en las que se dividen quienes vienen a adorar a Dios. ¿Cuántas clases? 2. Todos los que vienen a adorar a Dios están en estas 2 clases. Sus 2 primeros representantes se encuentran en los 2 primeros niños que nacieron en el mundo. Caín se creía justo. ¿No es interesante? ¿Alguna vez han pensado en Caín como un fariseo? Realmente no lo consideraba un fariseo, pero esto es lo que dice. Él se creía justo. No hizo confesión de pecado y no reconoció necesidad de misericordia. Pero Abel vino con la sangre que señalaba al Cordero de Dios. Vino como pecador confesándose perdido. Abel se confesó perdido. Su única esperanza era el amor inmerecido de Dios. El Señor apreció su ofrenda, pero no a Caín ni a la suya. El sentido de necesidad, el reconocimiento de nuestra pobreza y pecado es la primera condición para ser aceptado por Dios. Y por eso es estrecha la puerta y angosto el camino, y pocos son los que lo encuentran. Debes confesarte perdido. Confiesa tu impotencia, pero entrégate a la misericordia de Dios. Donde abunda el pecado, abunda mucho más la gracia. Esta es la ciencia de la salvación. Así que vemos que cuando Abel ofreció su cordero, lo ofreció
y no dijo: Caín, ¿ves? Yo ofrezco el cordero, tú no. Yo hago lo que Dios nos dijo, tú no haces lo que Dios nos dijo. Yo soy mejor que tú. Él no hizo eso. ¿Qué está haciendo? Confesándose perdido. Eso es lo que está haciendo. Señor, ayúdame. Necesito tu gracia. O sea, no se cansa eso después de unos años. Este constante arrastrarse. ¿Es eso lo que está haciendo? Obviamente, después de confesarse perdido y pedirle a Dios que le dé gracia, llega a una nueva vida. Y no es así. La seguridad de la salvación viene de Él. Hay gozo de la salvación, hay libertad y gozo que viene con eso, pero es un proceso constante. Dice en el libro del Conflicto de los Siglos que la obra de la santificación es progresiva. Cuanto más nos acercamos a Cristo, más pecadores nos vemos a nuestros propios ojos. ¿En serio? Vaya. Pero cuanto más pecador te ves a tus propios ojos, más dependiente puedes llegar a ser de Cristo. Esta es la paradoja. De esto se trata, y la vida de oración se vuelve más natural porque la dependencia se vuelve más real. Cuando sientes tu pérdida, tus oraciones son más sinceras. No son artificiales, no intentan. Recuerdo de un joven, pensaba que Jesús oraba toda la noche. Bueno, voy a orar toda la noche. A las 2 de la mañana. Estoy tan cansado que necesito dormir. Pero dije que lo haría toda la noche. Fuera de contexto, ¿verdad? Hacerlo de esa manera. Dos clases de personas tienes que elegir. O eres publicano o el fariseo. ¿Eres justo por tus obras o por la fe de Jesús? Confiando en los méritos de la gracia de Dios. Me gustaría ir a... Bueno, antes de eso, quiero compartir un poco de mi propia experiencia. Haber sido criado, tener el gran privilegio de haber sido criado en un hogar adventista y sentarme a los pies de quienes predicaron el mensaje del tercer ángel como lo entendíamos en la década de 1970. Leer la historia bíblica de Arthur Maxwell y recordar el día de reposo para santificarlo. Bueno, lo intenté. Fue difícil. Todas las cosas que no podía hacer, pero que quería hacer. Todos esos deliciosos filetes con gluten que me destrozaban el sistema digestivo. Pero tenía buenas intenciones para que dejara la carne y todo eso. Pero mi experiencia fue tal que cuando tenía 12 años, en 1979, antes de 1980. Sí, antes de 1980. Me bauticé. Mi pastor me preguntó si quería asistir a los estudios bautismales para prepararme. Dije, sí, eso suena bien. Así que hice los estudios bautismales y me preparé en lo que yo llamaría un proceso de todo lo que el Señor me había dicho que haría. Mi bautismo a los 12 años fue una promesa a Dios. ¿Cómo podía encontrarme en tal estado a los 12 años? Mi capacidad para comprender mi propia pecaminosidad era bastante limitada, sobre todo en el entorno en el que crecí. Un entorno protegido, creciendo en el idílico valle de Yarra, en las afueras de Melbourne,
en un puesto avanzado adventista donde había un editorial, una escuela, un centro de estilo de vida y un hospital en ese idílico y hermoso valle pequeño donde este hermoso río fluía de las montañas. Mis primeros recuerdos de vida provienen de ese valle. Nací en el corazón del adventismo. Me consagré en la iglesia de Warburton. Y por eso ese lugar es tan especial para mí. Siempre me encanta volver. Y este año tuve el gran privilegio de bautizar a 3 personas en ese hermoso río Yarra, justo a la vuelta de la esquina. Creo que fue un misionero estadounidense quien plantó todas estas secuoyas en las orillas y están creciendo altas. De niño solía treparlas cuando iba a la iglesia y tuve el privilegio de bautizar a estas hermosas personas justo detrás de la editorial científica que todavía funcionan allí. La escuela ya no funciona, el hospital ya no funciona, la compañía de alimentos sanitarios ya no opera allí, todo cerró, solo quedan edificios vacíos de una época pasada. ¿Qué pasó? Abandonamos el plan, ¿no? Intentamos competir con la medicina convencional. Es un comentario un poco al margen, pero mi esposa era la jefa del departamento de hidroterapia del Hospital Adventista de Sydney. Hidroterapia. Allá por los 90 todavía se hacía, pero como no podían reclamar los tratamientos de hidroterapia a los fondos de salud, lo cerraron. Así que mi esposa fue la última jefe del departamento de hidroterapia del Hospital Adventista de Sydney. ¿Deberíamos celebrarlo? La verdad es que no. De eso se trataban nuestros sanatorios, de usar remedios sencillos para sanar a la gente. En fin. Así que, habiendo crecido en este entorno, a los 12 años, le prometí a Dios, y lo decía en serio, de verdad que lo decía en serio. Quería hacer lo correcto por mis padres, por Dios, y quería servirle. Y algunos de ustedes me han oído decir esto antes. Pero mi hermosa experiencia con Dios, después de ser bautizado, duró unas 3 horas. Porque justo cuando el sol se ponía, mi padre salió y me dijo: Adrián, ve a lavar los platos. Vamos. ¡Oh, no! ¿Por qué? Digo, lo hice anoche. ¿Por qué mi hermana no puede hacerlo? ¿Por qué tengo que hacerlo yo? Ay, lo prometí a Dios. Bueno, de acuerdo. Bueno. Fue muy difícil. Quería hacer lo correcto. Pero encontré Romanos capítulo 7. Lo que quería hacer no podía, y lo que no quería hacer seguía haciendo. ¿Qué tan hombre miserable soy? Pero en lugar de llegar a la siguiente parte de Romanos capítulo 8, de joven, poco a poco comencé a perder el interés en las cosas espirituales. Tomar la Biblia era simplemente un recordatorio de mi pecaminosidad. No quería que me recordaran mi pecaminosidad. Así que comencé a ver otras cosas como películas, jugar y entretenerme, practicar deportes, hacer lo que fuera. Todavía iba a la iglesia. Me sentaba al fondo de la iglesia y soportaba la tortura de esperar las 12 en punto a los 16 y 17 años, porque tenía ese miedo. Si hay algo sobre ser adventista, es que no puedes renunciar al sábado.
vengo de una comunidad. Tienes que entender la comunidad de la que vengo, donde estaba en segundo grado. Y uno de los niños fue a la tienda local y compró una lata de Coca-Cola. ¿Coca-Cola? ¿Puedes creer eso? Todos estábamos en shock. Vaya, eso es pecado. Esa es la comunidad en la que crecí. ¿Le suena a alguien? Ahora bien, no te recomiendo que bebas Coca-Cola. Eso es malo, pero en todo el contexto en el que se entiende esto, ¿cómo tenemos justicia? Justicia al evitar la Coca-Cola. Te doy gracias, Dios. No soy como los demás hombres, no bebo Coca-Cola. Verás, este es el entorno en el que crecí. Mis padres no eran particularmente devotos en su fe, lo que al mirar atrás fue una gran bendición. Al crecer en el entorno en el que crecí, solo teníamos unos pocos libros del Espíritu de Profecía. Teníamos Patriarca y Profetas, el Deseado de todas las gentes, el Conflicto de los siglos, el Camino a Cristo. Quizás algunos más, pero nunca nos lo presentaron en casa. Así que recuerdo que a los 14 o 15 años, un hombre no paraba de hablar de un libro llamado El Espíritu de Profecía y citaba una y otra parte. Debe ser un libro enorme, ¿no? Pensé. No sabía que había varios libros. No me había dado cuenta a los 14 o 15 años. Pero afortunadamente, no me presionaron con el espíritu de profecía como a muchos de mis compañeros. Así que cuando tuvimos la erupción en Glaciar en 1980, muchos de mis amigos simplemente abandonaron el mensaje adventista. Deseché el espíritu de profecía, los vendí y los quemaron. Pero como no tenía el espíritu de profecía presionándome, mi primer encuentro con él fue a los 17 años. Después de 5 años de Te lo prometo y de renunciar por completo a intentar ser una buena persona, ya no pude más. Así fue mi vida cuando empecé a sumergirme en el cine y la música y a escuchar música cada vez más pesada. Sabía que me estaba alejando de mis raíces, ya no podía contener la pecaminosidad que alimentaba. Las semillas de la pecaminosidad comenzaron a manifestarse. Y aquí es donde comienza el libro de guerras de identidad en una confrontación con mi madre. Cuando mi madre entró en mi habitación y me dijo: hijo, tu habitación es un desastre. Por favor, límpiala. Y toda la música que había estado escuchando, Queen, AC/DC, todo eso comenzó a estallar en mi alma. ¿Quién eres tú para decirme qué hacer? Me giré, miré a mi madre y la miré con el ceño fruncido. Le dije: déjame en paz, este es mi lugar. ¿Mi lugar? ¿Mi lugar? ¿Quién paga la luz? ¿Quién paga el alquiler? Pero no, somos dueños de esa casa. ¿Quién la compró? ¿Fuiste tú? No, es mía. Una perspectiva distorsionada. Dios en su gran sabiduría pudo ayudar a mi madre a controlarse. A veces bromeábamos y nos íbamos y veníamos. Ya conocen esa jerga, ¿no? Algunos de ustedes. Conflicto. Pero esta vez no lo hizo porque lo que dije fue tan ofensivo que simplemente bajó la cabeza y cerró la puerta.
Y entonces me sentí muy mal. Lastimé a mi madre y sabía que la lastimé. Y eso me hizo sentir fatal. Y el Espíritu de Dios me habló. Me dijo: Adrián, ¿es esta clase de persona que te gustaría ser? ¿Te gustaría cambiar? ¿Quieres algo mejor? Jesús habla con tanta dulzura al alma humana, ¿verdad? No me condenó. No dijo: miserable pecador, ¿cómo te atreves a hablar así a tu madre? Me lo dijo a mí mismo, pero él no me lo dijo. Me susurró: ¿es esta la vida que quieres vivir? ¿Te gustaría tomar un camino diferente? La culpa se apoderó de mi alma. La ley fue mi guía para llevarme a Cristo, porque conocía el mandamiento que decía: honra a tu padre y a tu madre. Y no había honrado a mi madre. El mandamiento me convenció y me condujo a Cristo. Así que volví con mi madre y le pedí disculpas. Le dije: mamá, estoy harto de la hipocresía. Quiero ser cristiano. Y me dio el libro El Camino a Cristo. Dios te bendiga, madre. Me dio el libro El Camino a Cristo. Había leído el libro El Camino a Cristo a los 14 años, pero era rico, tenía muchos bienes y no necesitaba nada en ese momento. Y mientras miraba el libro, volvía a la televisión, volvía a dormir. Pero cuando cumplí 17 años, algo había cambiado. No soportaba mi hipocresía. Cuando hablas con tus amigos y le estás echando la culpa a alguien, dices: ese tipo es un imbécil. El Espíritu de Dios siempre me pregunta: ¿así es como deberías hablar de la gente? ¿Es eso lo que haría Jesús? Una punzada de culpa y uno intenta apartarla. Así que le quité el libro a mi madre y la culpa por lo que había hecho. Ya no quería hacer esas cosas. Estaba desesperado, no quería hablarle así a mi madre. Así que empecé a leer el libro. El primer capítulo. Hermoso. Este es mi primer encuentro con el Espíritu de Profecía. Aleluya. Un alma desesperada, sedienta y hambrienta de verdad, abriendo esas páginas llenas de amor de Dios. Y lo leí. Página 13. El camino a Cristo. Contémplalo en el desierto. Contémplalo en el jardín. Había oído la historia. Había oído a muchos predicadores contarme esa historia. La había leído. Como uno de mis honores como conquistador, tuve que leer los evangelios. Leí Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y recibí la insignia de honor. Había leído y comprendido la historia. Pero ahora esa historia cobra vida. El Espíritu de Dios me habla a través de ella. Y por así decirlo, estoy de pie mirando al Hijo de Dios, sudando gotas de sangre. Y me doy cuenta de que el peso sobre sus hombros está conectado conmigo. Que soy en parte responsable del sufrimiento que él experimenta. Entonces la palabra dijo: míralo en la cruz. Y mi mente cambia de inmediato. Y veo a Cristo en la cruz. Ahora, en todos los demás aspectos de mi vida, donde he causado dificultades a otras personas, siempre veo la mirada de frustración. ¿De nuevo? ¿De nuevo? ¿En serio? ¿Tenía que hacerlo? Así que estoy contemplando a Jesús en la cruz.
Y el Espíritu ilumina mi mente mientras miro la cruz y miro el rostro de Jesús. Y lo que vi allí cambió mi vida para siempre. Vi amor. Vi este hermoso rostro que simplemente me miraba con amor. Sin condenación, sin odio, sin irritación, solo amor. Todo esto lo hice por amor a ti, Adrián. Hermoso, porque miré ese rostro iluminado por el Espíritu. Estaba de pie ante la cruz. Y como comprendí entonces, estaba mirando la cruz de hace 2000 años, pero no la realidad que es Cristo sufre diariamente las agonías de la crucifixión. La cruz en la que estaba era la cruz de la que yo había clavado por mi rechazo a sus mandamientos y sus estatutos. Y caminar y elegir y caminar en mi propio camino y hacer mis propios deseos y mis propias inclinaciones. Y al diablo con todos los demás. Porque voy a hacer lo que quiero hacer. Esto fue lo que lo clavó en la cruz y no hubo condenación. Por lo tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, y su rostro radiaba amor y aceptación, lo cual me dejó atónito. ¿Cómo puedes perdonarme? Estaba perdido, un pecador sin esperanza en el mundo. Y en los ojos de Jesús pude ver aceptación y amor. Y eso me conmovió profundamente. Al instante, en mi espíritu, me aferré a Él y me aferré a Él. Y dije, Señor Jesús, por favor, entra en mi vida. Por favor, ayúdame. Soy un cristiano sin esperanza. He fracasado por completo. Avergüenzo a mis padres. Veo cosas malas. Digo cosas malas. Y en ese momento pude sentir paz. Una paz que me invadió. Una paz. Porque Adrián creó en Dios y él fue contado por justicia. Creí que estaba perdonado. Acabo de tener un gran recuerdo. No es una canción que recomiende, pero en aquel entonces, en los años 80, era un músico llamado Davis Maines y cantaba la canción Perdonado. No importa lo que hayas hecho. La escuché una y otra vez. Perdonado, sí, sí, no por obras, no por ninguna cosa buena que hubiera hecho, sino por la sangre de Jesucristo. Él sufría en mi lugar. Tenía la seguridad del perdón de mis pecados. Sabía que tenía vida eterna. E instantemente, cuando esa paz me invadió, toda mi vida cambió. Las cosas que una vez amaba, ahora las odiaba, porque antes usaba malas palabras todo el tiempo. Me encantaba ver películas y ver violencia e inmoralidad. Disfrutaba de estas cosas, y ahora que este nuevo espíritu había llegado a mi vida, no podía soportarla. Cuando oí el nombre de Jesús tomado en vano, era como una flecha que me atravesaba. No podía soportarlo, no podía escucharlo. No podía escuchar la música que antes escuchaba. Me rechinaba, era repulsivo, me repugnaba. Tan grande fue el cambio en mi vida. Algunos de ustedes ya lo han oído, pero siempre me gusta contar la historia porque para mí es evidencia de la obra de la gracia en el alma humana. Después de vivir esta tremenda experiencia y empezar a devorar la Biblia, no me cansaba. Y de repente, mientras que antes podía leer capítulos enteros, me aburría. Ahora leo 2 versículos y me quedo alucinado. ¡Wow! ¡Esto es increíble! El Espíritu de Jesús renovando, rehaciendo
remodelando, cambiando. El que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todo es hecho de nuevo. ¿Recuerdan la historia de cuando finalmente tuve que superar la fiebre del sábado de noche? Mis amigos me llamaron y me dijeron, vamos a ver la última película de James Bond. ¿Vas a venir? No lo sé. ¿Qué? ¿No vienes? Vamos a recogerte. Todos estos encantadores jóvenes adventistas del séptimo día vienen a recogerme para llevarme a ver la última película de James Bond. Vamos. Dije, no quiero ir. ¿Estás enfermo? ¿Qué te pasa? Vamos, sube al coche. No quería decirle que estaba leyendo el libro de Filipenses. No quería parar, ir a ver a una película tonta y gente matándose entre sí. Y me dijeron, vamos, me están presionando mucho. Dije, mira, solo quiero leer la Biblia. ¿De acuerdo? Se fueron repelente, algo había cambiado. A mis amigos del colegio de antes me encantaba gastar bromas y ser centro, risas y alegría. Y uno de mis amigos se me acercó y me dijo, Adrián, ¿cómo lo haces? Estás actuando. Sé que estás interpretando el papel de un religioso chiflado. ¿Cómo puedes hacer esto? Llevas días haciéndolo y todos están convencidos. Eres muy gracioso. ¿Cómo lo haces? Y le dije, no es broma. Fue como si le hubiera dado un puñetazo en la cara. Él dijo, uy, me tengo que ir. Demasiado listo. Esto no es broma. Parte de la convicción del pecado. Mi madre, gracias a Dios por mi madre, trabajó en segundo plano para que entrara en la iglesia, en el coro del colegio. Y como tenía voz de bajo, me eligieron para cantar el bajo en el cuarteto masculino de ese grupo. Y vamos y cantábamos en las iglesias y cantábamos una pequeña charla con Jesús. Y todos esos otros hermosos himnos y canciones de cuartetos. Y esto fue antes de mi conversión. Regresé antes de mi conversión. Y estábamos al fondo de la iglesia y no lograba hacer bien mi parte. Y maldecía y no lograba hacer bien mi parte. Luego nos levantamos y cantábamos. Una pequeña charla con Jesús lo arregla. Después de terminar de cantar pensé, no me soporto. Esto es una locura. Cantaba sobre Jesús al frente y pensaba, mírate Adrián, es una locura. ¿Qué haces? No podía soportarlo más. Dios permitió que el pecado se magnificara en mi vida para llevarme al arrepentimiento. Y entonces, cuando nuestro cuarteto cambió y cantamos frente a los cantantes tradicionales, sí, fue genial. Y luego hicimos un álbum. Fue aún mejor. Pero el que había sido el más loco del grupo de repente levanta la mano y dice, yo ya no voy a cantar música con batería, no. ¿Qué? Un cambio total. No me gusta, no podría. Durante 6 meses de mi vida no escuché música. Tuve que reiniciarme porque no sabía qué era bueno y qué era malo. Simplemente me encantaba el ritmo. Recuerdo que hablé con un hombre una vez cuando íbamos de puerta en puerta. Dijo que mi religión es el ritmo. Bueno, sí, lo recuerdo. Creo que hoy lo llaman onch. ¿Te suena?
Tienes que conocer a la siguiente generación. Tengo un amigo cuyo hijo tiene la matrícula onch. Es solo la conducción. Todo eso. Así que el ritmo es la religión. Pero cuando le entregué mi corazón a Cristo, me senté y me eduqué sobre películas y música. Y ahora voy a sentarme a leer la Biblia. Bien, leamos la Biblia. El que es reprendido con frecuencia endurece su cerviz, de repente será destruido, y eso sin remedio. Tengo que hacer algo. Esto es tan aburrido. Es difícil cambiar de gustos. Sentarse a leer las escrituras cuando has estado llenando tus ojos y tus sentidos con cosas tentadoras que complacen la carne. Y luego tienes que leer la Biblia. Ahora, para intentar caminar por esta nueva línea entre mi vida nueva y mi vida anterior, me deshice de casi toda mi música mundana. Fue una batalla bastante dura, la verdad. Deshacerse de eso fue una batalla bastante dura. Pero gracias a Dios por el rock cristiano. ¿Recuerdas a Petra? Dios te dio el rock and roll. Todavía lo oigo. Oh Dios, perdóname. Dios te dio el rock and roll. Así que estoy intentando leer la Biblia. Estoy intentando y puedo oír esta melodía. Y el flautista de Jamelín. Y yo vamos, y solo teníamos grabadora en aquellos días. Y voy a presionar el botón de la grabadora para escuchar esa pieza musical. Y me detuve. Y escuché una voz. Adrián, esa música es completamente incompatible con esta, mi palabra. No me digas eso ahora. ¿Ahora no? Bueno, está bien. Vuelve, siéntate. Bueno, vamos a leer la Biblia. Lee otro versículo, leo. Señor, esto es difícil. Solo un poquito. Bueno, está bien. Vamos y veníamos, yendo y viniendo, viniendo y yendo, viniendo. Y en mi cabeza pienso, ¿por qué es tan importante? Es solo una pieza musical. ¿A quién le importa? No es para tanto, ¿verdad? Y le suplicaba a Dios, por favor déjame escuchar esta música solo una vez. No estoy tomando el control, solo te digo, Adrián, que esto es completamente incompatible con mi palabra. Y si me amas y quieres la verdad, tendrás que dejar eso y estudiar esto. Así que finalmente me arrodillé y dije, Señor, no puedo hacerlo. Me encanta esa música. No puedo renunciar a ella. Vas a tener que ayudarme. Pero todavía me gusta esa música. Así que me arrodillé y oré, Señor, por favor, ayúdame, quiero hacer lo correcto, elijo hacer lo correcto, creo que me ayudarás. Y fue como si en ese momento oyera cómo se soltaban las cadenas. Me levanté, me acerqué, agarré la cinta y la estrellé contra el suelo. ¡Wow! ¡Libertad! Así que toda la cinta desapareció, todo quedó destrozado, todo destruido, desapareció. No voy a escuchar más música, voy a dejarlo todo hasta que pueda. No sé qué es bueno ni qué es malo. Tendrás que enseñarme poco a poco. Y poco a poco empezamos a escribir nuestra propia música. Le doy gracias al Señor por su paciencia conmigo. Tanta paciencia. Recuerdo otra vez, justo antes de mi conversión, cuando me encantaba jugar al baloncesto, jugar. Veo una mano por ahí arriba. Estábamos jugando justo detrás del otro equipo.
El partido se estaba poniendo muy reñido. Y en el momento crítico este tipo iba a hacer una bandeja. Metí la mano sin tocar y saqué. Hermoso. ¡Falta! ¡No! ¡Injusticia! ¡No lo toqué! Me acerqué a ese árbitro, uno de mis profesores del colegio. Le di directamente a la cara y le subí el volumen. Y le dije lo que pensaba de su arbitraje. Perdí la perspectiva de dónde estaba por la injusticia. Porque la injusticia de lo que hizo exigía una expiación. Así que volvió a sonar el silbato y dijo: Adrián, no solo estás expulsado de este deporte, sino que estás vetado de la competición. Wow. Salí de la cancha y una voz decía: ¿Estás bien, Adrián? ¿Estás bien? ¿Esta es la vida que quieres vivir? ¿Hay otro camino? Muy suave, muy dulce, pensé. Hombre, ¿por qué hice eso? ¿Qué le voy a decir a mi papá? Reprendí a uno de mis profesores. Fueron estos eventos de los que me guiaron y, por supuesto, en lugar de recurrir a Dios, volví a la música para buscar consuelo. Y eso me afectó más profundamente. Y fue entonces cuando tuve ese conflicto con mi madre. El resto es historia. Cómo Dios llega a nuestros corazones y almas, nos habla y nos guía. Solo hay dos grupos de personas. Me gustaría decir que me quedé en ese lugar. Después de esa experiencia, me mudé a una iglesia donde había gente que quería estudiar la Biblia. La iglesia anterior a la que había ido era grande, una iglesia liberal donde tenía música. Era casi lo que yo disfrutaba. Y todos los chicos iban allí. Era un ambiente social muy activo. Pero realmente no estudiaban la Biblia. Así que fui a otra iglesia donde estudiaban la Biblia. Solía llegar a la iglesia a las 8:30 de la mañana. No podía esperar. Me moría de ganas de llegar. Me sentaba en mi auto, oraba, leí la Biblia y esperaba una hora a que llegara la gente. Y nos quedábamos allí. La escuela sabática, en la iglesia, almorzábamos juntos y luego salíamos a tocar puertas, repartiendo material y cantándoles a la gente. Después cenábamos juntos y luego íbamos a la ciudad a repartir materiales y llegaba a la casa a las 11 de la noche. Ese era mi sábado tras semana. Gracias a Dios por la iglesia del 27º día. Ahí fue donde comencé mi camino como joven cristiano en ese tipo de ambiente, aprendiendo a amar la Biblia, la palabra. Pero a medida que empecé a amar la palabra, a medida que empecé a adentrarme en ella, un amigo me dijo: Adrián, estoy memorizando las escrituras. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, guardando su palabra en el corazón. Entonces me dijo: estoy memorizando el libro de Romanos. ¿Qué? Lo busqué. Amigo, son 435 versículos. ¿Estás memorizando todo el libro de Romanos? Sí. Ok, ¿te unes? De acuerdo. Y así desarrollamos todo este sistema. Memorizábamos 10 versículos al día. Se basa en la idea del press del banca 3 veces. Repasé los 10 versículos 3 veces, 3 grupos de 10. Repasé todo el libro de Romanos. Memoricé todo el libro de Romanos. Pero el problema con hacer cosas así es que el conocimiento se infla. Porque había momentos en los que escuchaba a la gente hablar y luego decía: mira esto. Empezaba a citar y citar. Wow, ojalá pudiera citar la escritura así. Sí, mira esto.
Todavía no has visto nada. Y de repente me pillan. Y paso de la columna de indefenso, perdido, agradecido y agradecido a la de gracias, Dios. No sé, como los demás hombres. Y todo ese tipo de cosas. Y ahora mi condición era peor que antes, porque antes sabía que estaba perdido. Ahora estaba perdido y no lo sabía. ¿Cuán grande es esa oscuridad? Podía citar las escrituras, podía predicar, podía enseñar. Peligroso. Estaba más perdido que antes. Estaba orando, era fiel, era vegano, era militante en lo que hacía. Decidido. Pero policía del queso. ¿Qué es esto lo que en el refrigerador? Sí, cosas así. Y fue entonces cuando mi papá empezó a darme una pequeña dosis de realidad. En fin, Señor, una vez más, cuanto más avanzaba por ese camino, empecé a sentir esa desconexión de la cercanía. Y la cuestión es que en mi experiencia de conversión me había entregado por completo a Cristo. Había tenido la experiencia de que si no pensaba en Él durante 2 o 3 horas, sentía que me faltaba algo. Señor, he estado pensando en otras cosas aparte de ti. El primer amor, la alegría, la libertad. Simplemente tenía que leer la Biblia, tenía que memorizarla. Mientras conducía la tenía en el volante. Olvídate de los teléfonos móviles. Ya lo hacía en los 80. Enviaba mensajes de texto con mi Biblia. Pero poco a poco comenzó a desvanecerse. Y me volví cada vez más crítico con otras personas que no cumplían con los estándares. Comencé a erigir el falso estándar de justicia en el cual ya no tenía que confrontar mi propia pecaminosidad. Podía simplemente enfocarme en la pecaminosidad de otras personas y condenarlas. Y así encontramos en Romanos capítulo 5, versículo 16. Y no como fue por uno que pecó. ¿Quién fue el que pecó? Adán. Así es el don. Porque el juicio fue por uno para condenación. ¿Quién fue ese? ¿De dónde vino el juicio? De Adán. El juicio para condenación viene de Adán. Solo tenga esto en cuenta para la próxima presentación. El juicio vino por un hombre, Adán. Pero el don gratuito es el de muchas ofensas para justificación. Porque si por la ofensa de uno solo reinó la muerte, ¿por qué reina la muerte? Porque Adán juzgó y condenó. Y en su condenación, aquellos a quienes condena son dignos de muerte. Y aquí estamos todos condenando a todos los demás, considerando a esa persona digna de muerte. Pero nosotros no tenemos por qué hacerlo. Hoy no tenemos que ejecutar a la gente. La forma en que ejecutamos a la gente hoy es, ¿sabes qué? No quiero volverte a ver. Así es como se ejecuta a la gente, ¿no? No quieres volver a verlos nunca más. Aléjate de mí. O simplemente decimos, estoy cansado de esa persona, vete a otro lado. Muerte. Versículo 18. Por tanto, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. ¿Cómo vino la condenación a todos los hombres? Adán. ¿Por quién? Adán fue quien trajo la condenación. Esto es muy importante para Daniel. Capítulo 7. Por un hombre, Adán, vino la condenación. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Si alguien va a morir, serán tú y ella, yo no. De ahí vino la condenación. Vino de Adán y somos los hijos e hijas de Adán.
Hemos recibido este espíritu de condenación, el espíritu de juicio para condenación. Versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿La obediencia de cuántos? Uno. Y aquí tenemos más sobre la ley que entró. Esa palabra entró es privada. Entra en tu conciencia, es algo espiritual, porque cuando dice que la ley entró, debemos recordar Romanos capítulo 7, versículo 14, porque la ley es espiritual, y si la ley es espiritual, debe entrar en la mente, debe entrar en el espíritu de la persona. Además, la ley entra en la mente para que la ofensa abunde, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y de esto se trata el sellamiento de este proceso. Si tú, en el proceso de tu vida cristiana, te enfrentas a tu pecaminosidad, ¿qué harás? ¿Vas a culpar a alguien más? ¿O vas a decir, Señor, ten piedad de mí, pecador? Veo esto cada vez más a diario. ¿Vas a culpar a alguien más? Bueno, si él no hubiera hecho esto, yo no habría hecho aquello. No es mi culpa. Intento alejar la convicción. ¿Por qué siempre soy yo quien tiene que pedir perdón? Cuando podemos afrontar nuestra pecaminosidad y reconocer nuestro pecado y aún creer en el perdón de Dios, entonces podemos ser sellados. Cuando te enfrentas a todos los pecados, si quieres pensar en lo que estudiamos anoche, los pensamientos, las vibraciones de tu mente y las acciones que acompañan a esas vibraciones que se han emitido, ¿cuánto de tus pensamientos y acciones han afectado al universo? ¿A la tierra que te rodea? ¿Cuánto ha afectado tu vida? ¿Cuántas otras personas han sido llevadas al pecado y a la muerte por causa que has hecho? Cuando veamos a Jesús, cuando nos preparemos, cuando estemos en el tiempo de la angustia de Jacob, todos nuestros pecados nos serán recordados. Todos nuestros pecados, todo lo que hemos hecho, volverá a nosotros. Y si tenemos una comprensión errónea del carácter de Dios, pensaremos que Cristo es nuestro enemigo que busca destruirnos debido a nuestra pecaminosidad. Pero la única razón por la que Cristo nos recuerda todos estos nuestros pecados es porque quiere saber si creemos que está dispuesto a perdonarlos libremente. Y cuando puedas mirar todos tus pecados a la cara, con todo su peso sobre ti, cuando puedas enfrentarlos y decir, Señor, creo que me perdonas a pesar de todo esto, no será una experiencia ciega. Sudarás, palidecerás, lucharás, porque tu propio sistema de justicia natural te dirá, crucifícalo. Querrás pedir que las rocas de las montañas caigan sobre ti, pero quienes han encontrado la justicia de Dios o la fe de Jesucristo, esa fe de Jesús que puede decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esas palabras, en tus manos encomiendo mi espíritu, son las que dirá el pueblo de Dios sellado al enfrentarse a todos sus pecados. En tus manos encomiendo mi espíritu, porque te conozco, mi Dios. Sé que eres misericordioso, sé que me perdonarás, lo sé por la fe de Jesucristo. Y una vez que hayas pasado por ese proceso y hayas enfrentado todos tus pecados y hayas mirado a la muerte de frente y hayas dicho, Señor, creo que me has perdonado, entonces Satanás no podrá hacerte más. No más. Aleluya. Ese es el proceso de la justificación por la fe. Y hay muchas cosas más que aprender en este camino.
pero oro para que lo que hemos compartido esta noche, cada vez que me cueste recordar la noche en que miré el rostro de Jesús y vi ese amor tan comprensivo, y siempre encuentro consuelo en ese momento que me sucedió hace tantos años. Es como si hubiera sucedido ayer. Nunca olvidaré ese día en que miré el rostro del Hijo de Dios y creí que recibí el perdón de mis pecados. Es el fundamento sobre el que he puesto mi vida eterna. Voy a orar. Siento el Espíritu del Señor en este momento. Así que los animo a absorber tanto como puedan. Tómense el momento para hacer un repaso de su alma y pasar tiempo con Dios y agradecerle por el regalo de Jesús. ¿Oramos? Padre Celestial, qué alegría llamarte Padre. Gracias por enviar el Espíritu de tu Hijo a nuestros corazones para que clamemos, Abba Padre. No hay palabras para expresar la gratitud que siento por el perdón de mis pecados mediante tu misericordia y tu gracia. Ruego por todos mis hermanos y hermanas para que también ellos hagan firme su llamado y elección, para que permanezcan conmigo en el mar del cristal. Y cantaremos, redimidos por la sangre del Cordero. Gracias por tu paciencia y tu tolerancia. Gracias por soportar toda la basura de mi vida. Y Señor, me confieso completamente perdido sin ti. Y te agradezco el don de tu Espíritu. Te agradezco la seguridad del perdón de mis pecados. Y ruego que muy pronto entremos en la ciudad celestial para no ser tentado más por el pecado. Nuestros corazones ya no se apartarán de ti, ya no tendremos que luchar con las dudas que Satanás intenta sembrarnos. Pero te damos gracias por la fe de Jesús, quien todo lo vence para que podamos obtener la justicia de Dios por la fe de Jesucristo. Y te doy gracias, Padre, en el maravilloso nombre de Jesús. Amén.